Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este evento del Global Legal Tech Hub. Estamos encantados de volver a estar con todos vosotros. Buenos días a todo el mundo. Tenemos un evento hoy increíble. Tenemos unos ponentes que como ya conocéis, son, pues la verdad que de lo más especial que hemos tenido en el último tiempo dentro del Global Legal Tech Hub. Este área de Talent and People and Culture es una de las áreas que el Global Legal Tech Hub siempre ha querido tener, pero hemos tenido, yo creo que el tiempo suficiente como para poderlo hacer bien. Esta vez vamos a hablar de muchas cosas que dentro de nuestros despachos y de nuestras empresas normalmente no se hablan. Esto es para mí una de las principales cuestiones que debemos tocar cuando estamos hablando de talento, cuando de personas, que es básicamente aquellos que nos acompañan en todo nuestro camino a nivel profesional dentro de nuestras empresas, que no son abogados y que por otro lado desempeñan un trabajo increíble dentro de nuestros negocios y que esto va a ir a más. Para ello, como recordáis, a todos los que pudisteis venir al primer evento que hicimos del área de- de People, hicimos una lista de temas que nos parecían importantes tratar y fue el público el que decidió si estos temas deberían ir al principio o al final de nuestro listado de eventos que íbamos haciendo a lo largo del año. Este fue el tema que recibió más comentarios. Y aquí decidimos empezar lo más rápido posible. Lo que pasa es que las agendas de los invitados de hoy son lo que son. Y entonces hemos tenido que movernos pues prácticamente un mes desde el otro evento. Pero bueno, vamos a empezar a coger un poquito de ritmo. Para ello, hoy vamos a tener un evento muy dinámico donde nos vamos a concentrar en entender los roles de cada uno, los roles que hay dentro de nuestros despachos, de nuestras empresas y que tenemos actualmente en desarrollo, porque esto es absolutamente dinámico. Y quien moderará nuestra primera table será Blanca, que ya la tenemos conectada, que la tenemos por aquí. Muy buenos días, Blanca. Buenos Para quien no días. la conozca, que creo que es difícil, Blanca es una de las tres líderes del área de People del Global Legal Tech Hub. Lleva muchos años dentro del sector legal en diferentes despachos y proyectos. Está centrada en la parte de talento y de personas y ha estado centrada a lo largo de toda su carrera, ¿no? en intentar entender no solo la labor, ¿no? De cada uno, sino también la función que hacen dentro de las estructuras en las que ha formado parte. Y creíamos desde el área de People que podía ser súper interesante que fuera ella la que dinamizara esta table. Para ello, hoy contamos con una serie de compañeros y expertos. A algunos supongo que los conoceréis y a otros no. Y si me dejáis, haré una pequeña presentación de cada uno, empezando por cómo los tengo yo distribuidos aquí delante en el visor. La primera que tengo es Ana Marra. Ana Marra, formadora, una persona muy vinculada también al sector legal, desde la visión desde la visión no solo de la formación, sino también de la aplicación práctica de sus conocimientos. Ha estado asesorando y ha estado dando apoyo a infinidad de empresas, tanto a nivel nacional como internacional. Es un placer, Ana, tenerte aquí con nosotros una vez más. También tenemos a Jorge Muñoz, también vinculado a diferentes espacios, ¿no? Ya no dentro del mundo solamente legal, ha trabajado en varios sectores y eso también es una visión que nos interesa, no desde el ámbito de los despachos, sino en el ámbito de las partes, podríamos decir, vinculadas a negocio desde el ámbito legal dentro de cada una de las empresas. Recientemente pues está vinculado con el mundo, ha estado vinculado con el mundo de Pharma.
ya nos explicará un poquito más. Luego bajando, sigo por enseñaros y por presentaros a nuestros partners del área de People. Tenemos a Nacho Escobar. Muy buenas, Nacho, también desde aquí un saludo. Nacho también, un profesional con una dilatada experiencia en el sector legal, tanto en despacho como en empresa. Y Beatriz Hernández, actualmente en Deloitte, pero también con una relación con el sector legal larga y extensa. Ellos tres forman parte, junto con Blanca, de lo que sería la dirección del área de People, que está en crecimiento y ya os iremos explicando más aventuras. Por último, tenemos a Alberto Galán, que está en el área de tecnología de Deloitte. Alberto no es abogado, ¿vale? Hoy va precisamente de descubrir esos roles, ¿no?, que necesitamos dentro de nuestras organizaciones, cómo nos conectamos con ellos, ¿no?, y que no son necesariamente abogados. Y también nos explicará, ¿no?, pues tanto sus labores, sus trabajos, sus relaciones con los equipos, ¿no?, y cómo generar ese engagement dentro de la organización y aportar valor. Y por último, tenemos a Flavio de CMS, que está en esa posición bisagra. Lo hablábamos el otro día, ¿no?, entre lo que sería la parte propiamente jurídica y los nuevos negocios que se van generando, la parte de tecnología, la parte de marketing, la parte de comunicación. Es ese pivote central que nos parecía también muy interesante enseñar. Y nada, yo creo que con esto os he presentado a todos. Ya me callo, que hablo mucho, y dejo que sea Blanca la que modere. Que tengáis un día estupendo todos. Vamos a grabar esta sesión para poderla emitir en los próximos días. Un abrazo muy fuerte y que tengáis una gran sesión todos. Gracias, Albert. Bueno, pues yo, como soy una contadora de historias, quería empezar o abrir, ¿no?, la mesa con una historia que a mí me hizo pensar mucho, ¿no? Y sucedió pues en un momento en el que yo dejaba una firma en la que llevaba muchos años, y hablando con un socio pues muy senior, muy listo y que mandaba muchísimo, me preguntó: oye, ¿por qué crees que la gente no me plantea sus ideas y es más proactiva en staff? Y recuerdo que le dije, pues oye, pues, primero porque les llamas a staff, y segundo porque no se lo pides y ellos no sienten que deban hacerlo, ¿no? Así que, bueno, pues de esa conversación surgió un post que publiqué hace unos meses y se hizo viral, tuvo más de 100.000 visualizaciones, y recibí muchísimas llamadas de profesionales que están en distintos roles, tanto en despachos como en todo tipo de organizaciones, ¿no? En ese post hablaba pues sobre esa conversación, sobre la separación tradicional, ¿no?, que hay entre producción y soporte en las organizaciones, pero que se marca especialmente en los despachos de abogados, ¿no? Esa separación tradicional oye, pues entre abogados y staff, bueno, pues como reflejaba la foto que puse en la publicación, entre los señores y el servicio, como en Downton Abbey, ¿no? Algunas personas tienen la proactividad, la valentía, ¿no?, y la tolerancia a la frustración, y tal vez la capacidad de comunicación y la empatía suficiente para saltarse esa barrera, ¿no?, para romper esa línea roja que divide pues ambas realidades, y ponerse al lado, ¿no?, en la toma de decisiones más estratégicas, ¿no? Esas personas que se convierten en business partners y que consiguen que las cosas pasen y que las cosas se muevan. Eh, para mí, el momento que vivimos ahora hace necesario que haya muchos valientes con estas características, como los valientes con los que contamos hoy pues, en la mesa, y porque vivimos un momento de mercado de incertidumbre, de cambio, de revolución digital, ¿no?, donde parece claro que es clave trabajar de la mano de tecnólogos, ¿no?, porque es algo que realmente, oye, pues desconocemos la mayoría de los mortales, ¿no? Parece más sencillo parecer que sabemos de recursos humanos, o que todo el mundo sabe de marketing, de comunicación, incluso de finanzas. Pero la realidad es que el contexto en el que vivimos hoy hace fundamental, para que todo fluya, pues que trabajemos de forma colaborativa, ¿no? Lo hablábamos ayer preparando la mesa, que trabajemos de una forma mucho más integrada, mucho más transversal, teniendo en cuenta las diferentes realidades que conviven en una organización, que conllevan cosas tan importantes de las que hablaremos hoy, como fidelizar el talento,
cómo formarlo, que en eso Ana Marra es una experta en las nuevas necesidades, la productividad y la eficiencia operativa, todo lo que es reducción de costes, agilidad. La gestión del conocimiento, ¿no? Que es tan importante en los despachos y que muchas veces es un área muy ejecutiva, ¿no? Todo lo que es comunicación y transparencia, tanto hacia adentro como hacia afuera. Bueno, son distintos roles que muchos son nuevos y otros llevan toda la vida, pero a lo mejor son algo invisibles y no tienen ese empuje necesario para hacer que las cosas pasen en el entorno actual. Y la realidad es que si no trabajemos juntos para adaptarnos a ese cambio que no es que venga, que es que ya está aquí, pues creo que caeremos en la decadencia y poco habrá que producir. Así que sin duda es un tema apasionante el que tenemos hoy en la mesa de la mano de estos cuatro valientes que son exponentes de todo lo anterior, ¿no? Así que vamos allá. ¿Eh? Lo primero que me gustaría preguntaros a todos vosotros es cuál es vuestro rol y cómo habéis llegado a la posición de influencia en la que os encontráis hoy. Si quieres, empieza tú, Fabio, que has terminado y vamos en... Venga, pues empezamos. Buenos días a todos. Yo actualmente estoy trabajando como director de gestión operativa y proyectos en CMS Albiñana Suárez de Lezo y me ha gustado mucho como lo decía Albert, ¿no? Porque al final sí que es verdad que la posición de operaciones, que es bastante novedosa, nace precisamente de esa profesionalización que apuntaba Blanca, ¿no? De cómo al final en los despachos, en las asesorías jurídicas, hemos tenido que empezar a nutrirnos de distintas perspectivas, de distintos perfiles, de distintos roles con especializaciones muy diferentes: finanzas, tecnología, gestión del talento. Yo creo que la relación que has hecho, Blanca, ha sido bastante completa y evidencia de que cada vez necesitamos dotarnos de perfiles más distintos y sobre todo que luego haya una acción coordinada de todo esto, ¿no? Y ahí es donde entra en juego las operaciones. Igual que toda la parte del project management, de eso nos puede hablar Ana largo y tendido, pero el tema de funcionar por operaciones implica, ¿no?, el coordinar esos esfuerzos. Sí que por un lado va a estar la riqueza de que nos estamos nutriendo de distintos perfiles. Al final en la abogacía, junto con los pitufos, éramos de los colectivos menos heterogéneos que había. Entonces es verdad que ahí hemos hecho un ejercicio importante de romper esa barrera que comentaba Blanca, de empezar a dar voz a perfiles distintos, generar esos entornos seguros, diversos, llenos de distintas opiniones. Y yo creo que al final estamos viviendo un cambio precisamente motivado en eso, ¿no? La necesidad de dar respuesta a problemas cada vez más complejos y en la que lo jurídico, y ahí engancho con la otra pregunta que me hacías, que cómo he llegado aquí. Pues yo creo que al final es algo que hemos constatado todos los abogados. Es que al final ahora en el día a día las labores de asesoramiento y los trabajos que tenemos que acometer son un desafío no solo jurídico, sino también operativo. Y ahí tiene un peso importantísimo pues el tema de finanzas, el tema de tecnología, y vemos cómo nuestro propio trabajo, la función legal, cómo puede enriquecerse de estas disciplinas y cada vez precisamos de equipos más transversales. Yo creo que las operaciones nacen de la necesidad de coordinar todos estos esfuerzos en tareas y en labores que cada vez son más complejas. Y como me estoy enrollando mucho, yo creo que también hay ya que sigan mis compañeros. Muy bien. Jorge, cuéntanos, y también por alusiones, ¿no? Me gustaría tener tu opinión a eso que dice Fabio con relación a las operaciones visto desde, ¿no?, desde un abogado in-house y una persona que ha liderado pues, equipos complejos y muy grandes dentro de la abogacía en empresa. Claro, gracias Blanca y gracias por contar conmigo. Sí, o sea, mi experiencia, llevo más de 20 años en dos industrias. Es verdad que empecé en una firma de abogados, pero poquito tiempo. Soy un animal in-house, y los más de 15 años en el mundo farma. Y he tenido la suerte de estar en empresas multinacionales anglosajonas y de ver esto desde hace ya años, ¿verdad? Yo tenía un General Counsel en GlaxoSmithKline, actual General Counsel, James Ford, que hace años, hace muchos años ya me decía: la diferencia entre un buen abogado y un abogado con éxito en nuestras organizaciones son ciertas habilidades más allá de la técnico-legal, ¿no? Que se da for granted, como dicen los ingleses, ¿no? O sea, un buen abogado vas a ser si estás en estas organizaciones. Y decía que la diferencia eran habilidades tipo comunicación, influencia, dar soluciones. Y si pienso en aquello que me dijo, creo que de lo que vamos a hablar hoy también está ya en el mundo del abogado. O sea, para que un abogado in-house tenga éxito, tiene que ser capaz
de sacar proyectos adelante y aplicar metodologías agile, tiene que ser capaz de aprovecharse de lo que las legal operations y la tecnología nos trae. Yo no puedo asesorar y vender y dar un servicio correcto a mi directora general que está para quien una prioridad es el digital, interactuar con pacientes o interlocutores en el mundo digital, si yo mismo en mi operación no lo tengo, ¿no? Entonces, creo que eso es una diferencia que tenemos que, o sea, es algo que tiene que estar ahí, que el abogado in-house tiene que. Hoy luego hablaremos más y os comentaré un par de perfiles que ya llevo tiempo viendo en estas multinacionales y que abogados con mucho talento, abogados que están en el pipeline para llegar a ser General Counsel, pasan por tener exposición a todos estos temas, porque si quieres ser el General Counsel mundial de una multinacional, tienes que entender bien cómo hacer los procesos eficientes, tienes que entender bien cómo mostrar tus KPIs al negocio. Al final, legal, en una función legal, como yo lo veo, en una multinacional, una empresa, es otro pianel. Y yo tengo que ir a mi CEO y enseñarle cómo maximizo mis recursos. Y maximizar mis recursos están por tener roles como recursos humanos, como partner, que me haga atraer, como decías, Blanca, atraer el mejor talento, retener el mejor talento, formar al mejor talento y luego ser eficiente. Y la eficiencia pasa por utilizar las soluciones que están ahí, que son ya sea de inteligencia artificial, ya sea de cualquier tipo de tecnología que tengo que incorporar y no podemos dar la vuelta a eso. Así es que, volviendo a lo que me decía James Ford, la diferencia entre un abogado de éxito en una organización como en las que he trabajado ya no es solo las habilidades soft skills que decíamos, sino ser capaz de utilizar también todas estas nuevas tecnologías y maximizar todos estos nuevos roles con los que trabajamos en la organización. Estupendo. Muchísimas gracias, Jorge. Alberto, cuéntanos, ¿cómo has llegado a esa posición de influencia que tienes y de la que soy tan fan? Estás muteado. Ahora, disculpa. Que no sé si influencia, pero me quedo con la frase que comentasteis en las últimas reuniones que hemos tenido de amigo de los abogados, ¿no? De hecho, ha calado el tema de amigo de los abogados y el chat interno del equipo ya se llama amigo de los abogados. Yo ahora mismo el rol que tengo es responsable de tecnología en el despacho que está dentro de Deloitte Legal, ¿vale? Que además me sirve para abrir uno de los temas, yo creo que importantes de hoy, de la evolución, una cosa importante que en este camino de la madurez del negocio que ha venido a pasar en los últimos años, y es que la tecnología ya no es tecnología simplemente para el despacho, ¿no? Siempre decíamos lo de que el de tecnología se dedicaba a arreglar la impresora y a arreglar el portátil y este tipo de cosas. Ahora el equipo que yo tengo dentro del despacho es tecnología para el negocio y solamente para el negocio. Nosotros nos dedicamos al diseño y puesta en producción de herramientas tecnológicas para el negocio, ¿vale? Deloitte ya cuenta con un departamento muy grande de tecnología más similar al de IT tradicional, con todo el soporte, incidencias y demás, y nosotros tenemos la suerte de poner foco única exclusivamente en la parte de negocio, ¿vale? Eso que supone que yo tengo perfiles de mucho más valor porque es una actividad mucho más dedicada a la generación de retorno, aunque sea difícil de medir. Y aquí tenemos a Ana que abrirá luego el melón de los KPIs y demás. Pero yo creo que es lo primero, cuando explico a qué me dedico, lo primero que decimos siempre es eso, nos dedicamos al producto, ¿vale? Y no es una cosa que nos hayamos inventado. En Deloitte la posición o las posiciones como la mía en todo el mundo, todos los Deloitte Legal del mundo cuentan con un responsable de tecnología que tiene el rol de director de producto, ¿vale? Precisamente una de las cosas que busca es el tema de la desconfianza, ¿no? Hablábamos ayer de las barreras, otro de mis principales focos de trabajo es estar cerca del negocio para que confíen en él. La desconfianza es normal, es un proceso cultural que va poco a poco cambiando y lo que sí hemos visto en los últimos años es que el tecnólogo no me entiende, es que el tecnólogo no sabe de derecho. Cuando poco a poco vamos acompañándoles, al final nos convertimos en un partner estratégico que nos llaman y quieren que vayamos a las reuniones con cliente, que estemos en los procesos de ideación. Y yo creo que eso también es importante, ¿no? en nuestra función, el acompañamiento a los abogados. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues un poco por casualidad, os voy a decir, ¿no? Cuando estaba terminando, yo soy ingeniero de telecomunicaciones y terminando la carrera, pensando que iba a ser un proyecto rápido, como a veces se hace, ¿no? Cogí un proyecto de regulación, un estudio de la regulación existente en el sector, ahí por los principios del 2000. Y
y bueno, la verdad es que me gustó. Y me gustó tanto que cuando terminé la carrera, en vez de ponerme a trabajar de programador o tal, me especialicé en Derecho de las Telecomunicaciones, hice un máster. De ahí pasé a Telefónica y aunque estaba en un área de producto, estaba haciendo temas de regulación y por tanto muy cerca de los abogados, tan cerca que acabé pasando al equipo jurídico y tan cerca del equipo jurídico que acabé llevando junto a un responsable, un director global de la asesoría jurídica, el proyecto de transformación de la Secretaría General del Grupo Telefónica. Entonces, ahí ya poco a poco me fui juntando y ya estoy tan junto que ya pues formo parte de ellos, ¿no? Ese proyecto, la verdad, de transformación fue uno muy relevante a nivel vocacional para mí, la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, pues cuando cubrimos esa etapa de desarrollo, porque lo que hicimos también fue generar una herramienta interna para toda la transformación, pues surgió la oportunidad de Deloitte y la verdad es que en estos 4 últimos años no he parado de aprender. En ese sentido, yo creo que otra de las funciones que tenemos los equipos de antes outsiders, ¿no? Y ahora partners del negocio es la de... No, correcto, y amigos, a la par que amigos, no podemos parar de aprender, ¿no? Los abogados, una cosa que sí tenéis es que no paráis de aprender. Yo siempre comento que uno de los retos de las funciones como las nuestras es entender el concepto de excelencia que vosotros tenéis impreso en el ADN, ¿no? No podemos gestionar una transformación poniendo en tela de juicio la calidad de vuestros entregables. Y esto pasa en muy pocos sectores. Todo el mundo transforma y va midiendo, oye, pues si hay un impacto de negocio, la calidad, bajo un poco la calidad, aumento el tiempo de retraso, lo puedo gestionar, ¿no? Cuando hablamos de transformación en el ámbito jurídico, no hay margen para minorar esa calidad y, por tanto, tenemos que aprender para convertirnos en buenos partners de ese concepto de excelencia que también tenéis marcados los abogados y que es un reto muy serio a la hora de transformaros. Muchísimas gracias, súper interesante. Luego volveremos sobre alguna cosa que has dicho que me ha apuntado. Ana, cuéntanos, ¿cómo has llegado hasta donde estás hoy con tu doble gorro? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Blanca. Bueno, yo me quedaría ahora a escuchar mis compañeros, la verdad, porque es tan bonito. Después, yo estoy en eso por lo menos desde 12 años, ¿no? Y todo lo que dicen, saber que se ha logrado, que se está logrando, que se está luchando por ello, que están en primera línea, ¿no? Que están on field trabajando en eso, bueno, yo creo que da mucha satisfacción, ¿no? Es la idea. Yo partí un poco con esta idea hace muchos años. Creo que publiqué un artículo en 5 días muy blasfemo, donde decía que con el LPM la profesión se estaba transformando en una obligación más de resultado que de medios. O sea, imaginaros entrar así en el sector legal, ¿no? Como mujer, como italiana, sin ser abogada en Italia, pero sin serlo en España, y poniendo en duda que esta sea una obligación una profesión de medio, ¿no? Con obligación de medio. Bueno, en aquel momento quizá tuvo lo suyo, ¿no? Pero por suerte luego fue una idea que resistió, que efectivamente costó trabajar, ¿no? A lo largo de todos estos años. Lo que sí, como llegué ahí fue a través, yo creo, de una frustración personal, ¿no? De una necesidad de encontrarme conmigo misma y de entender yo qué era, qué perfil era, porque creo que en mi caso fue desde el primer momento un perfil muy híbrido, un perfil muy líquido, y en aquel momento no había vacancy para perfiles líquidos o híbridos, ¿no? Entonces acababa por decir, ¿y dónde me encuentro yo, no? Cuando proponen algo, y no me encontraba. Pero creo que es importante esto porque creo que haya muchos perfiles híbridos y líquidos en este momento que tienen bastante más oportunidades. Vosotros habéis puesto, ¿no?, como título los abogados no abogados, ¿no? Y un camino abierto para quien no es abogado. Yo creo que es algo más, quiero decir. Podemos contar con pluralidad de perfiles como ya tenemos, ¿no? Como el de Alberto, por ejemplo, el de Fabio, dentro de la abogacía, perfiles diferentes, perfiles multidisciplinares que aportan valor. Pero también tenemos abogados que no se sienten abogados, por lo menos no los abogados tradicionales, y que también buscan un rol diferente dentro del despacho de la asesoría jurídica, más operativo. Entonces, yo creo que esto es un camino abierto para todo, ¿no? Se trata de descubrir cómo aportar más valor. Entonces, partiendo de donde cada uno quiera partir, yo creo que se dan las oportunidades para encontrar este valor y para generarlo, porque todo lo que han hecho Fabio y Alberto, sobre todo, ¿no? Que eran perfiles un poco diferentes, ha sido generar un valor que antes no se imaginaba. Yo todavía hoy no me he dado tiempo de leerlo, pero publicaban un artículo en el Confidencial diciendo lo complejo que es todavía entender la rentabilidad de un abogado.
Entonces estamos todavía luchando, ¿no?, con este concepto y diciendo que, bueno, la IA nos ayudará. Bueno, ya lo veremos, pero creo que hay cosas que afortunadamente se han demostrado ciertas, ¿no? Que los despachos de abogados también son empresas, que los abogados son profesionales y que tienen que ser, yo escribí hace mucho tiempo, divergentes, en el sentido de no necesariamente estar cerrado, ¿no?, en una caja que es el derecho, sino poder tener una perspectiva más amplia. Llegué a escribir, después de algunos años, abogado convergente. O sea, todo lo que han aprendido fuera, ahora que lo traigan dentro del sector nuevamente y transformen el sector, participen en esta transformación del sector. Entonces yo creo que esta charla que vamos teniendo sí pueda servir a muchos, porque lo primero, ojalá tengamos perfiles, ¿no?, cada vez más interesantes, como lo de Fabio Alberto, y abogados in-house como Jorge, que puedan hablar, ¿no?, sin problema de Legal Operation o Project Management, que sea parte de su core, ¿vale?, más allá del derecho. Pero también a los abogados que no tienen el lujo, ¿no?, de poder contar con estos profesionales que le apoyen, también decirle que se pueden transformar, que pueden ser abogados mucho más completos, mucho más multidisciplinares, que también en los despachos pequeños son importantes los temas de operaciones y de rentabilidad, y que se trata de adquirir un conocimiento que, dentro de lo que cabe, no es de los más complicados. O sea, después de haber estudiado Derecho, esto va a ser muy soft. Con lo cual, es verdad, yo estoy de acuerdo con Alberto, que los abogados aprenden mucho, aprenden muy rápidamente. Se trata más que todo de querer aprender, ¿no?, de entender que esta es la otra mano con la que trabajamos. No trabajamos solo con una, trabajamos con dos. Entonces hay que aprender cómo utilizarla. Y creo que hablaremos también de esto, ¿no?, a lo largo de esta conversación. Mil gracias, Ana. Me recuerda eso que dices de, ¿no?, que se dan oportunidades para aportar valor y generar un valor que antes no se veía y no se imaginaba, ¿no?, a un proyecto en el que estuve también con Alberto, ¿no?, en The Valley, sobre diseño de futuros, donde hablaban de algo que me hizo mucho sentido, ¿no? Hubo un momento en el que la persona que nos ayudaba, pues, a diseñar ese futuro, ¿no?, que nos imaginamos, decía que hay muchas cosas que no sabemos que no sabemos, ¿no? Y lo que hay es que a veces alguien hace un clic, ¿no?, y pone luz donde antes no había nada, y de repente ves cosas que antes no veías, ¿no? Y en ese proceso estamos, y para eso necesitamos esa diversidad de perfiles que nos hacen ver y entender cómo las distintas realidades pueden aportar valor al negocio. Y en esa línea, Jorge, ¿cómo se integran estas posiciones, ¿no?, u otras que no son las de abogados en un equipo legal? ¿Cómo conseguimos que se integren, ¿no?, cuando hasta hace relativamente poco veníamos de trabajar en compartimentos estancos? Sí. Fíjate, yo tengo dos ejemplos. He escogido de mi experiencia profesional, que he estado, como os decía antes, la mayor parte en compañías anglosajonas o en jurisdicciones anglosajonas, porque mi primera compañía in-house fue española, pero estuve en Estados Unidos 4 años, y luego me pasé al mundo farma y estuve otros 6 en España, luego 6 en Londres, y volví a España. Y tanto la inglesa como la española en Estados Unidos, sobre todo la inglesa, que es la más reciente, los últimos 15 años, he visto, como os decía antes, que abogados identificados con talento dentro del pipeline, potenciales sucesores del General Counsel, han tomado el puesto que se denomina internamente Chief of Staff. Te estoy hablando de una persona que era Vice President de Litigation, o sea, un abogado súper potente, que si quería ser General Counsel tenía que pasar por Chief of Staff. ¿Qué significaba Chief of Staff? Significaba estar al lado del General Counsel y darle soluciones a reclutar los mejores abogados, formar a los mejores abogados, retener a los mejores abogados, eficientar la función global mundial de la compañía. ¿Qué significaba? Tener las soluciones tecnológicas que hicieran reducir los costes, relaciones con abogados externos, en fin, todo lo que pasa por la mesa del General Counsel, y como de todo lo que acabo de nombrar, ¿cuántas cosas de puro legal, técnico legal son? Hasta este momento no mucho, ¿no? Por supuesto que había, pero como te digo, eso es por granted. Entonces, eso era a nivel mundial. Claro que si esta persona tenía esa tarea encomendada personalmente por el General Counsel, y yo, que estaba en una región de Europa, me encargaba muy bien de darle lo que necesitaba cuando me lo pedía, porque además sabía que era lo mejor para mí y para mi equipo.
Y luego os voy a poner un ejemplo más reciente, local, en la afiliada. Actualmente llevo 5 años, he estado 5 años como responsable en una gran empresa farmacéutica en España, ¿no? Entonces, fijaos, parecerá algo menor, pero no lo es, porque significa estar al lado del negocio y dar al negocio lo que te pedía. El ejemplo es, segundo comité ejecutivo y en el mismo, empezando por la directora general, pero también los directores de negocios comerciales me dicen, Jorge, como ves, llevas 2 meses, tenemos unos contratos que son de 16 hojas. Nos cubren todos los riesgos y bueno, son buenísimos, pero es que estos son unos tochos que, chico, que yo no puedo dar a mis clientes. En este caso los clientes eran sociedades científicas o eran profesionales sanitarios con los que colaborábamos para pues, nuestros productos o incluso, ¿verdad?, pacientes, porque al final el centro de la compañía son los pacientes y hay veces que trabajamos con asociaciones de pacientes. Imaginaos un representante de una asociación de pacientes, la formación que muchas veces la tiene, pero otras veces no. Entonces se trataba de hacerlo fácil. Bueno, pues nos metimos en un proyecto con una persona de mi equipo y en este caso trabajé con un proveedor de servicios alternativo que además de dar servicios legales, también trabajaba el Design Thinking para legal. Design Thinking para legal. A mí entonces no había escuchado. Pero bueno, pues al final del proyecto, terminó el proyecto con un contrato de una hoja con hiperlinks a políticas de la compañía, sí, ¿vale? Que bueno, que era un poco tricky, porque había un hiperlink y la política de protección de datos era de 7, pero bueno, y además visualizándose un super user friendly, como dicen los ingleses, y cubriendo todos los riesgos, porque 8 hojas del contrato original, los riesgos que cubrían y la regulación estaban en el Código Civil. Entre otras cosas, ¿no? Es decir, y eso ahí como ves es design thinking, pues es algo que no es en el core, no estaría en el core si quieres. Pues a mí la satisfacción de mi cliente interno, cómo el equipo legal se puso como socio al negocio, porque eso que significaba que esos contratos que antes tardaban un montón en firmarse, ahora se firmaban así. Y eso que es rapidez para el negocio. Ese es el día a día aquí, abajo, en la tierra. Pero como os he dicho, Chief of Staff, ese es el que se tiene que encargar que todo eso, en España pasaba porque yo lo hice, pero si puedes hacer eso across the regions, como dicen los ingleses, pues eso es eficiencia, ¿no? Y eso son KPIs. Entonces es un poco, y como te hablo de eso, Blanca y equipos, o sea, hablo de tener la mejor socia de recursos humanos que me ayude a reclutar a los mejores, porque al final es su área de expertise. He mencionado Design Thinking para legal, pero también tecnologías Agile, Project Management y tecnología, ¿no? Y es un poco, quería pintaros 2 ejemplos claros de mi experiencia para compartir por la importancia de este tema, ¿no? Súper interesante. Fabio, Alberto, y también me gustaría que aquí nos contéis vosotros, Bea y Nacho, ahí os pillo a traición, cómo una posición como la vuestra impacta en el negocio, puede impactar en el negocio, desde un rol de no abogado, cómo creéis que impacta en el negocio y en la productividad y la eficiencia. Fabio. Bien. Bueno, yo creo que me estaba pensando ahora, según escuchaba a Jorge y escuchaba al resto de compañeros, yo creo que lo estamos demostrando ya con esta mesa, ¿no? Ya estamos demostrando mucha más capacidad de entendernos entre nosotros. Y al final vamos a lo que comentaba Ana, que es a ser un poquito más finalistas, ¿no? Ver qué objetivos estamos pretendiendo aplicar más visión estratégica. Y yo creo que ahí, por eso estas disciplinas al final son geniales, porque al final cuenta no paramos de enumerar disciplinas distintas a las jurídicas de las que ahora mismo la función legal se está nutriendo. Enumeramos y no estamos terminando todavía nunca y cada intervención que hacemos sale una idea nueva. Yo creo que estamos ahora preparadísimos para nutrirnos de toda, como comentaba Ana, lo del pensamiento divergente, ¿no? Yo creo que estamos ahora en una posición estupenda para que la gente proponga, para nutrirnos de la experiencia de la gente de las distintas disciplinas, para empezar a constituir equipos más transversales. Y eso se ve en negocio al punto en el que las organizaciones están preparadas para dar soluciones, la mejor solución a nuestros clientes, ¿no? Si pensamos en labores de asesoramiento, como el despacho como proveedor interno, está mucho más preparado a dar soluciones cuanto, por así decirlo, más que tenga, e incluso internamente
comentaba Jorge, vamos a estar mucho más preparados para entendernos con negocio. Simplemente, si os dais cuenta un poco ya de la manera que estamos viendo cada uno desde nuestra distinta posición, al final todas estas metodologías creo que lo que nos ayudan es hacer de cadena de transmisión, ¿no? Yo creo que un poco lo que comentaba también Jorge, de el que es cocinero de Gefragen, lo que enriquece el tener nociones al final de todas estas disciplinas. Sí que es verdad que no vamos a estar solos, que cada uno al final vamos a tener a gente estupenda en gestión del talento, en tecnología, en cualquiera de las disciplinas, pero sí la importancia de tener esas nociones para asegurarnos de que todo fluya, ¿no? Y yo creo que eso al final tiene una repercusión directa en el negocio. En lo primero, porque en el sector legal el tema de la gestión del talento, lo de la retención suena fatal, no sé qué utilicéis ahora, como aquí hay mucho experto de talento, pues eso lo dejo Fidelización. fidelización, pero sí que la Engagement. máxima es que a la gente le gusta trabajar en sitios que funcionan bien. Y esa es la principal herramienta de fidelización. Y luego de cara al cliente, porque desde luego todo esto son garantías. Estupendo, muchísimas gracias. Bea, Ignacio, ¿cómo creéis que el rol desde la visión del talento, ¿no? De la dirección del talento puede impactar en el negocio o impacta en el negocio? Yo creo que, y según estaba escuchando, y sobre todo Ana Marra ha hecho una mención que yo suelo utilizar mucho, y es que los despachos tienen que convertirse en empresas. Y aquí os hablo de la visión ¿no? de más de despacho y no tanto de la asesoría jurídica como Jorge nos comentaba. Convertirse en en empresa implica muchas cosas, implica pues tener unos KPIs de negocio mucho más claros, ¿no? Que la rentabilidad del profesional, que también Ana pues hablaba de ello, pues este medida, que vinculemos el negocio a las decisiones también de personas, de carrera, ¿no? de sectores, de infinidad de conceptos que creo que históricamente en los despachos pues a lo mejor no se ha tenido tan en cuenta, ¿no? Y los propios abogados que estaban al mando, que están al mando de dirigir pues determinada unidad de negocio, no tienen esos conceptos de negocio tan, bueno, pues tan por la mano como sí que puede ocurrir en otros sectores. Y en ese sentido yo creo que nosotros, profesionales de recursos humanos, profesionales de marketing o profesionales de cualquier otro sector, pues en la medida en la que conozcamos el negocio, la estrategia que nuestro negocio quiere seguir, pues nuestras políticas de talento tienen que ir totalmente alineadas con ello. Entonces, conocimiento de sector creo que es muy relevante y por supuesto pues el conocimiento del negocio y de la estrategia pues para compasar nuestras políticas de talento a las en este caso de la firma, del despacho o de la empresa que sea. Estupendo. Mil gracias. Nacho. Bueno, más o menos lo mismo, coincido con lo que comentaba Beatriz, eso es lo que iba a decir. Yo creo que históricamente, al menos desde el punto de vista de recursos humanos, siempre hemos tenido una visión muy endogámica, muy hacia adentro, más que hacia afuera, intentando pues eso, hacer cumplir los procedimientos, las políticas, de ahí que también nos ha generado pues una mala fama de ser unos palizas persiguiendo a la gente para que haga las evaluaciones y demás, con lo cual pues eso yo creo que no ha revertido bien en nuestro prestigio profesional, y creo que ahora pues eso lo que tenemos que hacer, bueno, y que ya venimos haciendo, es entender el negocio, como decía Beatriz, y sobre todo preguntarnos el para qué tenemos que hacer las cosas y cómo va a impactar en el negocio. Yo creo que esa es la clave, y entenderlo, y a partir de ahí pues un poco aportarlo o aterrizarlo en nuestro ámbito. Yo creo que un ejemplo en es el sector legal y otras compañías, por ejemplo, la figura del business partner, ¿no? Esa persona que ya está al lado del responsable del departamento, de la asesoría jurídica o de un área legal, y que junto con él pues un poco va determinando pues cuál es la estrategia en cuanto a la captación, en cuanto a la planificación de carrera y muchos otros aspectos vinculados al objetivo de negocio que tenga esa persona. Yo creo que esa es la clave. Muy bien, me ha encantado lo de ser unos palizas. Yo traduciendo a mi lenguaje lo que dices, Nacho, después de muchos años que hemos trabajado juntos, creo que es ser unos palizas más hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Y impulsar más el para qué que el por qué, lo digo yo, como nos decían nuestros padres, ¿no? Dentro de las organizaciones. Nuestros primeros Estupendo. socios también.
Y nuestros primeros socios, efectivamente, que hemos compartido. Estupendo. Alberto, tú ya nos has contado en intervenciones anteriores, pero acotando un poco, ¿de qué manera crees que impacta en el negocio, ¿no? Una posición como la tuya? Y sobre todo en tu caso me gustaría que nos cuentes cómo alguien que viene de fuera, luego hablaremos de atracción de talento no legal y de fidelización, pero me gustaría que empezaras con tu experiencia, ¿no? Como alguien que viene de organizaciones tan, ¿no? Pues, tan innovadoras, por lo menos en nuestro mindset como Telefónica, se integra en un despacho de abogados y consigue aportar a negocio, ¿no? ¿Cómo tu rol impacta en el negocio y cómo has vivido esa transición? Vale, pues yo tuve la suerte, y aunque es un poco el camino contrario, ¿no? Parece que todo el mundo sale de sitios como Deloitte para ir a cliente, yo estaba en cliente y me fui a Deloitte, ¿no? Y digo que tuve la suerte porque al final entré con una perspectiva distinta de la que suele tener allí la gente y eso me ha permitido, yo creo que tener un poco de visión más amplia, ¿no? Lo primero que me di cuenta cuando entré es que lo sabes, pero hasta que no estás dentro no lo ves, el ritmo de trabajo y ¿no? ese compromiso con la productividad que hay en este tipo de despachos y en general en este sector, en este tipo de sector, ¿no? Entonces, lo primero que me di cuenta es que hay que generar valor. En este tipo de sitios me da igual que estés en tecnología, que estés en operaciones, que estés en talento. Lo primero que tienes que hacer es generar valor, ¿no? Y en el caso de tecnología, que es cara, es decir, en tecnología hay que invertir, te tienes que gastar dinero en personas, en horas, en hacer pruebas de concepto con proveedores, en comprar hierros, en comprar lo necesitas, ¿no? Entonces, siempre decía, yo todos los años, según el equipo ha ido creciendo, yo cogía el número de gente que teníamos en el equipo y hacía una cuenta, ¿no? Es decir, oye, pues un equipo, una LMU del despacho que tiene estas personas con estos rangos tiene un P&L aproximado de no sé cuántos millones. Y esa es la presión que tienen nuestros compañeros y esa es la presión que tenemos que tener nosotros, ¿no? Pero en sano. Por lo tanto, sobre todo al principio, donde el sector era un poco más inmaduro y no era fácil encontrar grandes proyectos, la obsesión de mi equipo siempre ha sido la generación de valor, ¿vale? Generar valor. Al principio, generar valor a lo mejor era conseguir que un pequeño robot ayudase a nuestra gente de inmigración, por ejemplo, a completar las declaraciones. Y eso es valor, y es el momento, y eso es lo que necesita, ¿no? Entonces, poco a poco con la madurez, lo que hemos ido viendo es que ya hemos pasado de pequeños proyectos a proyectos más grandes, más complejos, donde pasamos de hacer a lo mejor cosas más tácticas a hacer cosas más estratégicas, ¿no? Y yo creo que eso es una clave fundamental, tanto de la parte de operación como de la parte de tecnología, que es acompañar a los despachos en ese camino de transformación. Yo siempre cuento que vi hace muchos años y me pareció visionario, y soy muy pesado también con esto, un estudio que creo que era de la Boston, que decía que las pirámides de recursos se iban a transformar en flechas, ¿no? Vosotros que estáis en talento habréis visto transformaciones de pirámides de todo tipo, peonzas y demás, ahora habéis visto un poco de todo ya, ¿no? Pero sí que me gustaba mucho la imagen que pintaba porque lo que decía es que la pirámide se hacía una flecha, que entonces los abogados junior eran la parte de abajo de la flecha. Y interesante el concepto de contratar muchos menos junior y poder pagarles muchos más dinero, como por ejemplo son los sueldos mucho mayores, como ya pasa en Reino Unido, como ya pasa en Estados Unidos. Y las figuras que quedaban al lado de la flecha para completar esa pirámide eran operaciones y tecnología. Yo creo que ahora mismo una de las cosas que tenemos que ayudar a los despachos es a transicionar el concepto de rentabilidad. Alguien ha comentado antes que es muy complicada la métrica de la rentabilidad en los despachos. Tradicionalmente era más fácil. Tú tenías una serie de horas por un coste, tenías una cargabilidad con un rate medio y ya está. Entonces, eso te decía, quincenalmente sabías cómo de rentable era, ¿no? Ahora que tienes que invertir, ahora que tienes perfiles que no son productivos al 100% porque no están de cara al cliente, ese concepto de rentabilidad está cambiando. Entonces, desde posiciones como la de Fabio, como la mía, lo que tenemos es que estar muy cerca del negocio, estar ayudando permanentemente a la comprensión de cómo va modificándose el negocio para entender precisamente cómo se está modificando este concepto de rentabilidad, que, ojo, está cambiando ya. No es una cosa del run run de la tecnología que lleva muchos años en el sector, que parece que nunca va a llegar. Ya se está produciendo esos cambios en la rentabilidad despacio, pero que creemos que con nuevas tecnologías, como por ejemplo de la inteligencia artificial, que había que nombrarla en algún sitio, este cambio en los patrones de rentabilidad va a ser muy fuerte y los despachos que no estén un poco atentos se van a ver desplazados de manera muy agresiva en el mercado. Súper interesante. Ana, y por alusiones indirectas de Alberto,
¿Cómo crees que impacta todo este cambio o cómo debería impactar en la formación de nuestros abogados, ¿no? Pues siempre yo creo que venimos de un modelo en el que hemos formado a nuestros abogados en la parte dura, ¿no? En que sean excelentes desde una perspectiva técnico-jurídica, pero que está cambiando mucho el foco de la formación, o debería estarlo haciendo, ¿no? Para que sean capaces de adaptarse desde la base a lo que ahora mismo el mercado y la revolución digital y los despachos requieren de ellos, ¿no? ¿Qué crees como formadora, ¿no? que debemos hacer desde despachos y asesorías jurídicas para que esa formación se adapte a esta nueva realidad? Yo creo que lo primero es poner el management como una parte del core de la profesión. Quiero decir, no es soporte. Desde mi perspectiva, el management es parte del core. Si tú empiezas a formar las personas con también conocimientos y habilidades propias del management, las estás empoderando. Yo veo una gran diferencia con mis alumnos cuando salen del curso y me agradecen. Y yo nunca había pensado, yo siempre he intentado que la formación impactara, pero nunca habría pensado que pudiera ser tan determinante en la vida de las personas, que de verdad salieran y dijeran, mira, me has modificado totalmente el mindset. Me has permitido ver las cosas de otra forma. Ahora lo llevamos mucho mejor, nos sentimos más tranquilos, controlamos todo, lo vivimos bien. Esto, la parte buena, y si no, a veces dudas, ¿no? ¿Y podemos realmente dedicar tanto tiempo a la planificación en un sector donde la urgencia, ¿no? Parece el mandamiento número 1. Bueno, también, ¿no? Hay que cambiar mindset, hay que explicar, mira, si tú dedicas más a la planificación y menos a la ejecución, ¿no? Estás ganando, estás evidentemente evitando ineficiencia, repeticiones de trabajo, riesgos, errores. Quiero decir, aprende a gestionar el tiempo de otra forma, pensar que más lo invierte en planificación, menos en ejecución. Hay mucho mindset, ¿no? que hay que cambiar, que hay que aportar. Cuando estabais hablando, en particular tú, Blanca, ¿no? cuando nos estabas introduciendo y todo, quizá me hiciste acordar una frase que a mí me enamora, que dice, lo hicieron porque no sabían que era imposible. ¿Vale? Y yo creo que muchas veces es así, ¿no? Tú rompes barrera porque no te planteas que es imposible. Cuando tú te planteas que es algo es imposible, es que lo tiene perdido. Ya no tiene posibilidad, ¿no? de cambio. El cambio siempre ocurre sobre cosas que se daban por perdidas, se daban por imposible, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la formación es posible, sí es transformadora. Ayer recibí un mensaje de un alumno que recibió un curso en Italia y me decía, Ana, es que tu curso me ha alterado totalmente. Digo, Dios mío, digo, ¿qué he hecho? Y me dijo, no, es que, ¿sabes? Ahora trabajo como legal manager, prácticamente como general counsel, de hecho, dice, en una gran empresa, y no puedes saber lo que me ha cambiado la vida de tu curso. No es mi curso, es el management. Repito, es empoderar. Es empoderar con este tipo de conocimiento, porque no podemos pensar que en 2024 la profesión consista solo en el derecho, ¿vale? Si es una empresa, si es un negocio, pues no puede ser solo derecho. Hasta cierto tiempo ha funcionado de esta forma. Ahora ya necesitamos yo digo siempre, team shape lawyer, ¿no? Ya un abogado que sepa de conocimientos, evidentemente multidisciplinares, lo hemos mencionado todos, ¿no? Desde Jorge Apavio a Alberto, ¿no? Tecnología, design thinking, project management, process improvement, conocimiento del business, pero luego que sea capaz de trabajar en team, porque necesitamos de empatía, necesitamos de adaptabilidad, necesitamos de inteligencia emocional, necesitamos de flexibilidad, de un enfoque multidimensional, ¿no? Porque el abogado tiene que aprender a saber trabajar en nuevos contextos, ya no trabaja solo. Y esto tanto en grandes despachos o asesoría jurídica, donde tenemos la suerte, el lujo de tener equipos multidisciplinares, hasta cuando trabajamos como abogado individual en nuestro propio despacho, porque las sinergias se pueden crear fuera del despacho. Yo puedo ser un abogado que trabaja solo, sin embargo, tener un muy buen proveedor de servicios tecnológicos, o poder tener sitios donde me confronto todos los días con perfiles diferentes que me aportan valor. Entonces, bueno, no es imposible, yo creo, y por eso hay que intentarlo, hay que llevar adelante una formación que sea transformación. Entonces, que este conocimiento realmente impacte, y impacta porque tiene sentido. Yo repito, no es un conocimiento que nos sirve, es un conocimiento que sirve a partir del segundo día, ¿no? Y además, y aquí lanzo un poco la flechita, ¿no? Cada vez más se buscan este tipo de profesionales. Quiero decir, el mercado necesita encontrar perfiles como lo de Fabio o lo de Alberto, absolutamente, ¿no? O como los vuestros.
no hay muchas personas que están formadas y que tienen tanto conocimiento del sector legal como conocimiento de tecnología o operaciones. Entonces son perfiles que se rifan, con lo cual bienvenido sea, ¿no?, que ya haya algunos que pueden competir por estas posiciones, pero todavía necesitamos de más y más y más. Y esto significa, por una parte, formarlo, pero por una parte también criarlo internamente. O sea, saber que tiene que haber una curva de aprendizaje, que la mejor formación está on field, porque la gente tiene una determinada cultura y puede utilizar luego un conocimiento en función de esta cultura y en función de la visión de la organización. Entonces tenemos, yo creo, un buen camino abierto, lo estamos haciendo bien, pero hay que ir a más, porque repito, son oportunidades en este momento y son necesidades al mismo tiempo, ¿no? Una oportunidad de trabajo, pero una necesidad por parte de la organización para la mejora, pero la mejora, bueno, esta vez hay que medirla. Entonces no te queda otra que hacerlo profesionalizado, que hacerlo seriamente, que hacerlo de verdad con confianza en que esto pueda funcionar, y realmente está funcionando. Y además, no solo, bueno, yo soy una convencida de la formación, de hecho he implementado muchísimos procesos de desarrollo de habilidades, ¿no?, en despachos en los que he trabajado, pero también una labor importante también de sensibilización, ¿no? Yo creo que vivimos en un sector y con más todavía exageración, por decirlo de alguna manera, en los grandes despachos, ¿no?, donde los abogados crecen a ritmo de que les pongan en rojo sus documentos, ¿no? Markup, y esto está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, hasta que acaban creyendo, ¿no?, que lo que está mal son ellos. Y de repente llega un momento en la carrera en el que les exigimos autonomía, proactividad, capacidad comercial, management de sus propios equipos, y muchas veces no les hemos dado las herramientas, ¿no?, para ello, ¿no? Y en sus cabezas, yo trabajé varios años como coach ejecutiva de asociados senior y me lo encontré muchas veces, ¿no?, que me decían, oye, es que llevo 15 años haciendo papeles que caen de peso, son papeles perfectos, pero es que no he visto la luz del sol. Y ahora me dicen que venga, que gestione equipos y que entienda la estrategia, ¿no? Así que yo creo que eso hay que sembrarlo desde el principio, pero que también hay que sensibilizar arriba, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que el que se incorpora como socio o como director, y seguro que Alberto esto lo vivió cuando llegó de Telefónica, no, que el despacho, los socios piensan, pero bueno, a esta persona no hay que formarla, no hay que hacerle un proceso de acogida porque ella viene como director y por tanto viene sabiéndolo todo. Y un directivo o un socio es igual de nuevo que un junior en su primer día, ¿no? Conoce otras realidades y otros contextos, pero no entiende las dinámicas internas. Entonces, para mí es clave esa doble labor, ¿no?, de formación constante, continua, de sensibilización, para que el propio abogado sea quien lleve las riendas de su carrera, y no solo los abogados, estamos hablando de nuevos roles. Para mí es clave que los profesionales sean capaces de llevar las riendas no solo de su carrera, sino también de su formación. Hoy en día tenemos la suerte de contar con mesas como esta, ¿no?, que son gratuitas, que son disponibles, podemos ir a congresos, a conferencias, y la gente no va. No va porque se dice mentalmente, no tengo tiempo para esto, ¿no? Es un tema, pues como decía Sana, de ser capaces de priorizar muchas veces lo importante frente a lo urgente, y que nos marque los pasos la brújula y no el reloj, ¿no? Y que seamos capaces de optimizar el tiempo para hacer cosas que marcan verdaderamente la diferencia, ¿no? O sea, que no puedo estar más de acuerdo con la importancia clave de la formación y la sensibilización. ¿Y qué otras posiciones que no tienen visibilidad o que tal vez no sean, ¿no?, tan claras en el momento actual como son las tecnológicas, pensáis que son estratégicas hoy en el momento que vivimos en el sector? Jorge. Eh, Yo me refiero a las que he citado antes, Blanca. Yo creo que todo lo que se refiere a simplificar procesos, a ser capaz de entender la operativa del negocio, conocer muy bien el negocio, si al final lo que y hablando con los abogados, entender cómo se pueden simplificar los procesos es clave. Em, y ahí me refiero a trabajar de manera ágil, ahí me refiero al project management. eh, para mí es clave, ¿eh? Un poco en las reflexiones anteriores está mi respuesta, ¿eh? Y luego, dentro de igual hablamos luego, pero también creo que dentro de eso también, algún compañero lo citaba antes, creo que en todo esto también
tanto en despachos por lo que os escucho, como definitivamente en empresas por mi experiencia. El otro día también estaba en una reunión con secretarios de consejo, yo soy secretario de consejo, y con consejeros, en este caso había muchos independientes, y hablábamos del cambio cultural que se requiere implantar todo este tipo de nuevas formas de trabajo. Es decir, los secretarios, había secretarios independientes, personas súper potentes que vienen de consultoras y están independientes en grandes empresas del IBEX, en las que decían qué importante es que les dé la información de una manera ordenada, ¿no? El dossier antes de las reuniones del consejo, y que si utilizaban una solución tecnológica, pero que no se aprovechaba. Entonces, tener roles que sean capaces de maximizar esa manera de comunicar del flujo de la información, o que el propio secretario de consejo o que el equipo legal invierta el tiempo necesario, pues probablemente con alguien de gestión de proyectos y de gestión del cambio. Es muy importante, porque al final es una gestión de cambio. Los socios que llevan años trabajando en un despacho, a los que referís, mm, yo mismo, que puedo ser joven, pero a la vez puedo ser mayor. Entonces, yo tengo reverse mentoring con gente nueva que entra en mi equipo, y con gente de marketing que entra nueva, que son súper potentes en tecnología. O sea, yo me reúno con ellos para que me enseñen. O sea, estar siempre abierto así, y este tipo de roles creo que es lo que hace falta, ¿no? Súper interesante. Y Fabio, ¿qué opinas? Tú que estás ahí en un rol Pensando, muy de operaciones. sí, porque al final es verdad que los de operaciones te toca estar un poquito en medio, ¿no? Sí que la comunicación, como cualquier Especialmente tú. familia, la comunicación es la clave. Sí que pensaba de lo importante de afrontarlo con amabilidad y con empatía, ¿no? Tenemos que conseguir que el mensaje cale de arriba abajo, de izquierda a derecha, en las organizaciones, a todos los lados, porque tan importante es que el abogado entienda la necesidad de formarse en nuevas capacidades, de cómo esto puede revertir en su desarrollo profesional, en su gestión del tiempo, en aportar mayor valor desde su posición. Y eso aplica desde el abogado junior hasta el socio director, ¿no? Y esto aplica a todo el mundo, lo de armarse de empatía, escuchar mucho más. Lo que hablábamos también del tomar en consideración a la gente de soporte, dejar de verlo como soporte. E incluso ahora el hecho de que nos sentemos a las mesas a la toma de decisiones, que no nos vean como a Espartaco, me refiero, que no queremos, estamos aquí para facilitar, ¿no? Yo creo que todo esto es mucho más amable de lo que a veces lo quieren pintar. Somos gente que hemos venido aquí para ayudar. Yo estoy feliz con mi rol porque siempre he dicho que es un trabajo muy agradecido. Al final estamos aquí para hacerle la vida más fácil a la gente que tenemos alrededor e intentar que las cosas salgan, ¿no? Yo al menos así lo intento vivir, desde luego que es una manera de enfocar los problemas mucho más fácil, pero nosotros somos los primeros que tenemos que convencer. Y yo ahí, uno con lo que decía Alberto, por eso es lo importante de saber montar el caso de negocio de lo que hacemos, ¿no? Ver esa otra manera ya de calcular la rentabilidad, medirlo no solamente como tema de cálculo de costes, sino también como aportación de valor, ¿no? Porque tengo clarísimo que es verdad que hay perfiles que no tienen, a lo mejor, o no reportan un beneficio directo o no tienen productividad al estilo que estamos acostumbrados a medir la productividad en abogacía con el rito horario y demás, pero sí que están haciendo una aportación de valor importantísima a las organizaciones. El cómo midamos eso, pues va a ser fundamental también en esa tarea de convencer, ¿no? De cómo generamos esas sinergias, cómo conseguimos esos apoyos interna y externamente, ¿no? Y también cómo vendemos precisamente el caso de negocio de que toda esta innovación, toda esta gestión del cambio, que yo creo que gestión del cambio esto ya como cuando en el cole, ¿no? Era evaluación continua, pues aquí yo creo que vamos a entrar en una gestión del cambio continua porque vemos que cada vez la innovación está presente y tiene esas dos variables que comentaba Ana, ¿no? Esa parte de pensamiento más divergente, de que necesitamos gente que piense diferente, que aporte distintas perspectivas, que aporte distintas ideas, que se replantee cómo estamos haciendo las cosas, de qué manera lo podríamos hacer mejor, y la otra parte del pensamiento convergente, ¿no? De ver cómo nos servimos de toda esa experiencia, cómo lo sistematizamos, cómo nos nutrimos para que realmente eso se incorpore a nuestras organizaciones y saquemos el máximo provecho de ello, ¿no?
al final es un punto de equilibrio que, como vemos, cada vez es más complejo. Es normal que ahora cueste más, como quien dice, estar al tanto de todo, porque cada vez son más cosas de las que tenemos que estar al tanto, ¿no? Y por eso la importancia, como comentaba Blanca, que ayuda, gracias al cielo no falta, para el que quiera y esté dispuesto a buscarla. Y lo único sí que yo creo que al final es ese ejercicio, si queréis, casi personal, de manos de empatía y de ganas de hacernos entender y de explicarlo, y si no nos entienden, explicarlo de otra manera, pero ver cómo podemos conseguir esos apoyos, porque al final cuesta un poco como cualquier cambio, ¿no? Pero yo creo que los resultados son muy agradecidos. Al final, esto lo que nos va a permitir también es medir el impacto de lo que hacemos y probar también la aportación de valor. Yo creo que eso es fundamental. Y ahí para Blanca, mí sí, Ignacio, perdona. no, perdón, un poco por coger el hilo de lo que estáis comentando y en relación con la pregunta que tú has hecho y sobre todo porque me gustaría saber un poco la opinión tanto de Ana y Alberto especialmente, y si no del resto también, sobre la visibilización de ciertos roles que tengo curiosidad por saber, bueno, pues un poco el nivel de aplicación. Yo cuando comparto a veces con estudiantes de derecho opciones profesionales, me gusta mencionarles, aunque ya tiene unos años, un libro que también, como el artículo de Ana, pues fue un poco provocador, que es el de Richard Sasky, ¿no? El de The End of Lawyers con interrogante, y les hablo un poco de, bueno, él ya de hace, pues eso, yo creo que 15 o 20 años por lo menos ya le aventuraba, ¿no? Pues un poco ese posicionamiento de nuevos roles. Y en concreto dos, y quería saber un poco si vosotros lo habéis visto implementado o de alguna manera cómo veis que se puede hacer, que él hablaba de lo que llama el Legal Process Analyst y lo que llama el Legal Project Manager, ¿no? Para mí, un poco yo a veces les hago la traslación para que lo entiendan de que el Legal Process Analyst, por ejemplo, puede ser el controller de un despacho, ¿no? Esa persona que analiza toda la parte económica, que estructura todo lo que son las propuestas y que le aporta al responsable del área legal o del socio, bueno, pues un poco cómo tienen que ser esas propuestas y más ahora con todo el tema de Big Data que le permite ajustar mucho más, ¿no? Pues cómo tiene que planificar los equipos, cómo tiene que estructurar esa propuesta económica, cuánto tiempo les tiene que llevar para evitar pues a veces esa falta de rentabilidad de las operaciones y que yo creo que muchas veces a los abogados les faltaba un poco ese complemento más analítico, más financiero y que creo que el control lo aporta y que yo lo atribuía, ¿no? a ese rol de Legal Process Analyst, pero luego está el ejecutor. Evidentemente son los abogados y las abogadas los que tienen que aplicar esa función, pero no sé si la función de Legal Project Manager de algún modo está implementada en alguna organización, si vosotros lo habéis visto y si pensáis que podría ser innecesaria, porque creo que no tiene por qué ser un abogado o una abogada el que haga esa función, al final es el que tiene que preocuparse de que se cumplan esos plazos, de que los equipos sean los que se están planificando, o sea, los que se han planificado previamente y demás, y bueno, ver un poco esa función. Entonces, mi pregunta va dirigida a eso, si esa función de Legal Process Analyst y la función del Legal Project Manager, vosotros la habéis visto implementada en las organizaciones por las que habéis pasado o las que estáis trabajando. Ana, tú misma. Sí. Ahora. Yo creo que hay muchos despachos en España y en el resto del mundo donde hay claramente el perfil de Legal Project Manager. Fabio mismo es director de oficina de proyectos dentro de su despacho. Quiero decir, es un despacho, es una profesión que se ha ido haciendo. Yo muchas veces circulo vacancy en LinkedIn, nacionales e internacionales, cada vez se busca más. Ahora, cierto es que en España sigue siendo un perfil que tiene un sueldo, vamos a decirlo así, bueno, ¿no? Y yo creo no razonable por todo lo que hace, por el rol que tiene y por la transformación que genera dentro de la organización, pero en el Reino Unido y en Estados Unidos hablamos de perfiles que fácilmente pueden llegar a $120.000 o 180.000. Quiero decir, son perfiles estratégicos fundamentales, no solo operativos. El cambio al final se hace a través de las operaciones, pero es estratégico en sí mismo. Entonces son perfiles que están entre el estratégico y el operativo. Nosotros como International Institute of Legal Project Management certificamos a Legal Project Managers, por lo tanto sí estamos viendo un crecimiento importante de estas certificaciones, ¿no? En mi caso en Latinoamérica, en Italia, en España, pero en general en el resto del mundo hay muchas oportunidades. Para que os haga una idea y os cuento cosas reales, ¿vale? Yo hice el último curso del Instituto de Empresa donde soy directora
y una alumna me dijo, Ana, solamente a publicar que estaba haciendo este curso, el mismo día me llegaron 5 solicitudes por parte de recruiters. ¿Vale? O sea, sí es un rol y sí está buscado por el mercado. Yo tengo todos los días, de hecho, me estoy transformando en un headhunter sin recompensa de esto en tiempo libre, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay un encuentro fácil entre demanda y oferta. ¿Vale? Los despachos no saben bien dónde buscar para tener este tipo de talento y los que tienen este tipo de talento no saben bien cómo candidarse, ¿no? Es un poco un tema de este estilo. En cuanto al Process Analyst, yo creo que no es solo financiero, ¿vale? Un proceso, un análisis de proceso, ¿vale? Y Alberto, ¿no?, nos lo contará, no solo por la parte financiera, puede haber mucho más retorno en analizar unos procesos. Nosotros también certificamos como Legal Process Improvement Professional, quiero decir, como un rol, y yo creo que además será un perfil cada vez más buscado porque está justo en el intersection, ¿no?, entre procesos y tecnología y análisis, quiero decir, 3 temas fundamentales. Por lo tanto, creo que justamente donde nos encontramos todos de acuerdo en la abogacía es que hay muchos procesos que pueden automatizarse y ahí el rol clave es de la tecnología, pero tú puedes automatizar procesos eficientes. Entonces ahí está claro el rol de quien entiende los procesos y cómo quiere transformarlo, ¿no?, antes de aplicar la tecnología. Y luego tenemos el análisis, qué datos están produciendo, qué ocurre, por qué, de qué problema parto, qué quiero resolver, cómo quiero que funcionen estos procesos, qué tipo de retorno, ¿no?, qué tipo de payoff me tienen que dar, cómo mejoran la experiencia tanto del abogado como del cliente externo e interno. Quiero decir, ya el tema de la reingeniería de procesos muy a menudo tiene que ver con la rentabilidad, pero también no olvidamos, yo creo, el factor determinante del cambio dentro del sector legal, que es la nueva experiencia del consumidor de los servicios legales. Yo creo que ha cambiado mucho esta perspectiva. Un departamento in-house es mucho más sofisticado a la hora de pedir un servicio jurídico. Quiere que su experiencia en los servicios jurídicos cambie, tal como la está cambiando él. O sea, el ejemplo de Jorge de 16 páginas, una página, es que están cambiando la experiencia del servicio jurídico que ofrecen desde dentro. Entonces, bueno, ¿cómo cambia la que reciben desde fuera? Y con eso ya dejo la palabra a Alberto, que sobre Process Análisis yo creo que pueda contarnos muchísimo. Bueno, más que tú difícil, ¿eh? Más que tú, porque con la experiencia que tienes los cursos y la cantidad de gente que vas conociendo y demás, vas atesorando muchísimo conocimiento en esto. Yo sí que pondría un ejemplo hace ya años, hace como 6 años más o menos, cuando todavía esto no estaba de moda, se estaba empezando y Ana estaba ahí empezando con los cursos aquí en España, me acuerdo, por un tema de casualidades. Yo estaba en la secretaría, yo estaba en el equipo jurídico de la Secretaría General, aunque no estaba dentro del... Yo no soy abogado, ¿no? Pero hubo un proyecto en Telefónica que era el desarrollo de un producto muy tecnológico, como todo lo que se hace allí. Entonces había un comité de producto donde yo asistía por parte de los abogados, ¿no? Entonces hacía ese rol de project manager. Jamás se me ocurrió hacer ningún tipo de asesoramiento ni de meterme en un jardín de ningún tipo jurídico. Yo lo que sí que hacía es entendía de lo que estaban hablando y cuando entendía que había un issue de privacidad, me daba la vuelta, me sentaba con nuestros compañeros de privacidad y lo veíamos. Hacía seguimiento con la parte de los contratos, sin nunca estar dentro de la negociación del contrato a lo mejor, pero yo estaba ahí, entonces daba la visión en el comité de producto del área jurídica sin ser abogado. Entonces, comentabais antes el mindset, ¿no?, de una empresa como Telefónica, donde efectivamente ya se hacía el project management en el ámbito jurídico hace muchos años y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? A partir de ahí, los 2 roles que has comentado, Nacho, yo creo que ya existe, ¿vale? Como muy bien ha explicado Ana, la parte de donde convergemos tecnología y operaciones es cuando damos a la gente de operaciones la capacidad de analizar con datos concretos el resultado de esos procesos, es donde surge ese análisis. Por tanto, va a más. Yo creo que el de Project Manager ya está asentado. Comentamos ahí un poco de broma el efecto, lo tengo por aquí apuntado porque nunca aprendo el nombre, Krager no sé qué, que básicamente es una curva donde lo primero que haces cuando empiezas a conocer es tener un hype de qué bueno soy, y lo siguiente que tienes es el valle de la desesperación porque te das cuenta que no sabes nada y que todo te falla y que con el paso del tiempo llegas a una meseta donde ni el hype inicial, ¿no?, ni el hoyo. Yo creo que los project managers ahora mismo ya están saliendo tuvieron un hype, ahora han pasado por el hoyo de la desesperación, que me encanta el nombre, ¿no? Y
yo creo que es una plaza que ya tiene consolidación y que poco a poco pues está demostrando valor y está demostrando que el mercado lo reconoce porque cada vez, como comentaba Ana, hay más ofertas con una descripción clara y precisa de esa posición. El del análisis, el process análisis, poco a poco. Le falta madurez todavía a los procesos y a la tecnología para tener ese conjunto de datos a analizar, ¿vale? Y esto me lleva a, contestando la pregunta de Blanca, para mí desde hace tiempo el perfil que nos falta en los despachos es el del CDO, el Chief Data Officer, ¿no? Todos estos procesos de digitalización que hemos tenido en los últimos años nos han hecho mover cantidades ingentes de información, los hemos digitalizado, los proyectos de papel cero y demás, pero nunca hemos tenido grandes proyectos desde la perspectiva del dato, ¿no? Grandes plataformas que se centran en el dato, que se centran en la información. Yo creo que ahora necesitamos parar un poco esa parte más operativa y más táctica de ir metiendo el robot para automatizar y mirarnos hacia adentro y construir grandes plataformas donde el dato es crucial, ¿no? Yo os pongo un ejemplo un poco absurdo, pero que desde el punto de vista de tecnología fue un jardín muy difícil de superar. En un proceso de automatización pusimos unos formularios para que nuestros clientes rellenasen la información y eso automatizaba gran parte del proceso. Bueno, pues el campo de los domicilios era un campo de texto libre donde tú escribías la dirección, ¿no? Porque como que se veía más sencillo. Bueno, pues eso se transformaba en unos formularios que el sistema de entrada tenía los domicilios partidos. Tenías que poner calle, seleccionabas, ¿no? Calle, avenida, tal, le ponías el nombre, le metías el número, el portal. Bueno, pues el paso de ese texto de campo libre, de ese campo de texto libre al campo estructurado es complicadísimo. Técnicamente requiere una cantidad de tiempo y de esfuerzo que no lo vale. Entonces, tenemos que empezar a afinar algunas cosas de datos, tenemos que tener una cultura mucho más basada en el dato, necesitamos muchos profesionales del dato, como en todos los sectores a día de hoy, que vengan a ayudarnos en esta parte de la transformación y por eso creo que el CDO, yo creo que en los próximos 2-5 años será el nuevo puesto estrella en los despachos de abogados. Alberto, cuando estabas contando esto, estaba pensando, no sé si la habéis visto, la de Moneyball, en el Peter Brand, el analista de Moneyball, bueno, pues un poco no es lo que hace falta, ¿no? En los despachos. Y además incluso también en vez de elegir bateadores, elegir abogados también a partir de los datos que sean los más adecuados. Eso no lo puede decir un director de recursos humanos, Ignacio. Estupendo. Pues, yo sé, si os parece, son las 11 menos cuarto. No sé si hay alguna pregunta. A mí me gustaría decir algo como para cerrar un poco y pasar al turno de preguntas, si es que hay alguna. Y es que, bueno, hace tiempo escribí un artículo que se llamaba Profesionales Invisibles, ¿no? Que hablaba sobre la realidad que he percibido pues, en el sector durante muchísimos años de profesionales excelentes técnicamente que se esconden detrás de su ordenador y que te dicen cosas como es que yo no soy de venderme o es que, ¿no? Es que aquí las cosas se han hecho siempre así, o que tienen muchos sesgos que les impiden tener esa visibilidad y esa valentía y esa proactividad de la que hablábamos al principio, que creo que es tan necesaria para que todo lo que hemos hablado hoy suceda, ¿no? Y son profesionales valiosísimos que probablemente estén ahí escondidos, ¿no? Y sepultados debajo de un montón de sesgos para los cuales, pues eso de lo que hablábamos Ana y yo, ¿no? De sensibilizar y de formar es muy importante, ¿no? Para que todas las distintas realidades que conviven hoy en un despacho, los distintos roles que conviven en una organización, tanto en producción como en áreas, pues en roles que no son de producción, ¿no? Pues puedan formar parte de la estrategia y dar pues lo mejor de sí mismos, que es la manera de que todo esto que estamos hablando pase, ¿no? Porque el talento que no se ve se pierde, ¿no? Esto lo decía una chica que se llama Neus Arqués, que me encanta y es una frase que llevo súper interiorizada desde que la oí y creo que es una realidad como la copa de un pino que va antes de todo lo demás, ¿no? Así que, Albert, no sé si hay alguna pregunta en el chat. Pues tenemos algunas, así que vamos a echar una ojeada. Hemos estado mirando también con Nacho, algunas que me han llegado a mí también directamente de compañeros. Pensar que estamos muchos trabajando en la oficina, porque me están llegando preguntas, me dicen, Albert, que lo tengo puesto como en segundo, ¿se está hablando algo sobre la retención del talento? Sabéis que retener es una, es una palabra que odio,
Pero creo que nos entendemos, ¿no? Decían, le he intentado también transcribir la pregunta, ¿cómo se puede fidelizar el talento de perfiles no legales en despachos o empresas en las que el rol no está plenamente asentado? Esa es una pregunta que me ha parecido muy interesante. ¿Cómo lo veis? Hay más, ¿eh? Tenemos más. Sí, sí que es, desde el punto de vista de la empresa, yo creo que hay dos elementos ahí que se me ocurren. Uno, situar esta área estratégicamente donde tiene que estar, que es normalmente, yo lo he visto optimizado y es reportando al General Counsel, la persona que está encargado de todo esto, de asegurar que se aprovechan al máximo todas estas aproximaciones y recursos, habla directamente con la persona que decide al final dónde se ponen los dineros y dónde se invierte, que es la General Counsel. Funcionó muy bien y se desarrolló muy bien el equipo y por tanto incorporó talento en esta área. Y también he visto otra organización que la puso reportando a la Head de Intellectual Property, que su día a día eran patentes, que son muy importantes en la industria farmacéutica, pero Legal Ops era un poquito, dedicaba al tiempo residual, eso no. ¿Eh? Y luego, ya más abajo en tu día a día, es asegurar que aprovecha las oportunidades que te ponen ahí. Y se me ocurren dos proyectos, ya como Head de España, en el que en la central de Estados Unidos me dijo, en la oficina de transformación global tiene dineros y se ha aproximado a la función de compliance y legal, que si hay algo que queramos hacer en inteligencia artificial. Y hemos pensado un chatbot. ¿Quién es voluntario? Yo. La tenía, o sea, yo primero la mano yo. Y luego, oye, pues si además primero no lo pago yo y encima es inteligencia artificial, pues yo voy primero, ¿no? O sea, aprovechar las oportunidades. Otra aplicación que hicimos para entrenar a los empleados de la empresa a través de una aplicación en el iPhone o en el Samsung, que era sobre aprender jugando, gamification, que nos ayudó también pues todas esas oportunidades ir cogiéndolas. Al final son proyectos que poco a poco tienes que tirar de este tipo de perfiles diferentes de los abogados y va permeabilizando en la organización. Son un poco mis reflexiones. Yo creo que los perfiles como el nuestro, y conecto un poco con lo que dice Jorge, y pensando también en la experiencia nuestra de cuando empezamos a intentar ganar adeptos en todo esto, y miro directamente a Ana, sí que yo creo que es fundamental el tema de identificar el impacto, ¿no? En nuestro caso fue empezando precisamente por tareas de asesoramiento que tenían mucho volumen o mucha recurrencia, porque identificamos que se podía beneficiar muy rápidamente de todas estas innovaciones, ¿no? Que realmente era donde podíamos meter mano y que en un corto espacio de tiempo pudiéramos ofrecer resultados, ¿no? Y a partir de ahí, miro también ahí a Blanca, porque ha sido también una coautora necesaria de ir fichando todo este talento diverso, y Ana nos ayuda mucho con la formación, pero sí que yo creo que ha sido una cuestión de medir impacto, ¿no? De ir identificando dónde podíamos ser más útiles, ir demostrando el retorno que estas nuevas posiciones estaban dando a la firma, estaban dando a nuestros clientes, y construir a partir de ahí, ¿no? Creo que a veces estamos mucho en nuestro libro y nos olvidamos de la percepción que es del trabajo, ¿no? Aparte de porque estemos reinventando conceptos como rentabilidad o que estemos yendo a nuevos modelos de trabajo, yo creo que también lo fundamental es que expliquemos mucho todo, ¿no? Y expliquemos el por qué hacemos las cosas, ir marcando o identificando también dónde podemos ser más útiles, que va a dar un mayor beneficio, un mayor retorno a nuestra organización, y yo creo que eso a su vez es lo que nos va a permitir que cada paso, como decirlo en el camino, también vayamos teniendo mayor relevancia o mayor visibilidad, tanto interna como externa, ¿no? Vea, Ignacio, ¿cómo lo veis vosotros desde la perspectiva de recursos humanos o de talento? Creo que hace falta, lo primero, una buena definición de lo que espero, ¿no? En estos perfiles que quizás pues
Jorge ha hablado, yo creo, desde una perspectiva de una empresa, pues culturalmente y creo que mucho más moderna o más profesionalizada incluso de lo que a lo mejor nosotros podemos ver en los despachos. Hay despachos mucho más evolucionados, otros menos, y yo creo que antes de animarte a traer un perfil como puede ser pues un LPM ¿no? o cualquier tipo de perfil más innovador, ¿no? Tienes que tener muy claro qué es lo que esperas, qué es lo que quieres, ¿no? Y no dejarte solo guiar por me voy a modernizar poniendo aquí pues este proceso, ¿no? Y me traigo una persona que además pues viene con su historia personal, que viene de otro sitio y que a lo mejor pues no tiene muy claro o muy definido qué es lo que se espera de él. En el momento en el que se tiene claro y está acompañado por la dirección, como bien decía Jorge, yo creo que es un camino pues mucho más sencillo y ahí la fidelización pues está más clara porque tienes a alguien aportando el valor bueno, pues que se espera y que esa persona entiendo que estará más satisfecha, ¿no? de su función. Si no hay esa definición, bueno, pues yo creo que es ir dando un poco palos de ciego y es complicado fidelizar y en este caso sí que retener ese talento, ¿no? 100%. Vamos. Sí, de mi parte solo añadir que quizás también un poco salirnos del contexto o del circuito habitual a la hora de buscar talento y que tenemos o que tienen definidos los despachos y empezar a estar presente en otros ámbitos donde digamos los perfiles pueden ser más heterogéneos y de alguna manera visibilizar esas oportunidades de carrera profesional, ¿no? Porque al final siempre vamos a los foros de empleo donde básicamente esperamos que vengan estudiantes de derecho a traernos el currículum, pero quizás ya deberíamos aspirar a que también, pues como entiendo que hacen las compañías como una Big Four o como cualquier otra empresa, donde también te pueda venir un ingeniero, donde también te pueda venir un economista y demás, y sabiendo que ahí tiene oportunidades de carrera y que las puede hacer, evidentemente, estando previamente bien definidas, como decía Beatriz. Para mí también, solo haciendo una pequeña, ¿no? un añadido, creo que es fundamental y que hay muchos despachos que no cuentan con un plan de carrera definido para las áreas que no son legales, ¿no? Y me parece fundamental que los profesionales sepan o tengan objetivos estratégicos como decía antes Alberto, creo que estén alineados con la estrategia del despacho, ¿no? Que los objetivos tengan sentido, que tengan sentido con relación a la estrategia como despacho y a la aportación de valor que quieres que tenga cada uno de esos colectivos, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que ellos pues tengan expectativas claras y que avancen en una dirección definida y por tanto estén más motivados. Equipo, tenemos otra pregunta, perdón que me cole. Teníamos una pregunta que me parece interesante, porque la verdad es que a mí también me ha llegado por otro sitio, la de cómo gestionar la resistencia al cambio de las generaciones más senior. Ese es un puntazo, porque estamos hablando de generaciones que no habían vivido o convivido con estos perfiles, ¿sí? ¿Cómo lo gestionamos? Antes lo comentaba Ignacio, ¿no? Y yo creo que la suerte es cuestión de insistencia, hay que ser muy pesados y convencer desde la perspectiva de otro. Hay una cosa que yo digo mucho y que además lo creo a pies juntillas y es que no hay mejor forma de convencer a un socio, ¿no? Y más a un senior partner de que hay que hacer algo que piense que ha sido idea suya. También eso nos va a servir de método de autocontrol, ¿eh? Al final, nuestras organizaciones, y yo estoy en una casa histórica, y sí que es verdad que ese componente intergeneracional en cualquier empresa, cualquier despacho que ya lleva tiempo, pues está muy presente, ¿no? Pero es que en nuestros clientes también, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante acompasar los cambios, ¿no? También, a lo mejor a veces estamos muy en vanguardia, yo esto con Ina lo hablo mucho, pues a veces la gente que estamos muy en vanguardia, el problema que tenemos es que no nos entienden directamente. Entonces tenemos que aprender a modular muchas veces el discurso, a ver cómo estamos explicando las cosas y la gestión del cambio implica que obviamente también tenemos que afrontarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Al final el tener equipos diversos también creo que nos va a ayudar a compasar ese cambio y que realmente todo el mundo se implique, ¿no?
Yo creo que hay que verlo como una ventaja competitiva o como una manera de hacer muchas veces pruebas antes de cómo estamos afrontando los proyectos y eso es lo que luego también nos lo va a permitir escalar de otra manera. Y Bueno, tú y escuchar, yo lo ¿no? hemos hablado mucho, ¿no, Fabio? Es súper importante el comunicar desde la perspectiva del otro, no desde la tuya propia. Para eso hay que entender muy bien el ecosistema en el que estás, el momento que vive y para qué está preparado, ¿no? Y hablar con una persona de otra generación que cree que las cosas se han hecho así porque han funcionado siempre, pues para convencerle de que algo es necesario hay que hacérselo ver desde su punto de vista, ¿no? Y para eso primero tienes que entenderlo. Totalmente de acuerdo. Que te voy a contar que me has tenido que ayudar en muchas de esas. Sí, yo creo que estoy escuchando, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estoy escuchando, escuchar, verbo escuchar y verbo comunicar. O sea, esa gente que tiene resistencias, ¿por qué tiene resistencias? Al final es por algo, ¿no? Es entenderlos y luego explicarles, comunicarles por qué hay que hacer esto, ¿no? Pues es porque el comité ejecutivo me lo ha pedido directamente. O sea, yo en el proceso, en el proyecto que os contaba antes de contratación, este contrato que cambiamos, yo tenía a gente de mi equipo decía, no. Gente de equipo decía, sí, pero es que este contrato es mi hijo, es que lo he hecho yo, es que ¿por qué voy a cambiar lo que yo he hecho? Es que es mío. Y otra gente que decía, sí, sí, sí. Entonces era un poco abrazar a los sí, explicar a los no por qué y tener muy claro, decir, o sea, pero comunicarles, o sea, y escucharles, no tomártelo personal porque cada uno entiende que eso es como tiene que ser, ¿no? Entonces escuchar, comunicar y luego seguir con o sea, es el proyecto y para adelante. Y luego cuando enseña los resultados, porque es así, esto ha tenido un éxito brutal, resulta que ha sido benchmark, best practice en toda Europa. Claro, una vez que lo ven una vez, vale, venga, pues aquí vamos a otro, como decía Fabio, vamos a coger un piloto aquí, vamos a una funcionalidad solo de la herramienta, ¿no? Escuchar y comunicar, sí. Y luego a veces tener aliados estratégicos, ¿no? Y yo recuerdo un proyecto que pusimos en marcha en un despacho en el que estuve muchos años, ¿no? Que eran súper resistentes a ponerlo en marcha. Entonces lo que hice fue buscarme un aliado estratégico que era uno de los socios más tradicionales y que tenían más peso dentro del despacho y presentarlo de forma conjunta, ¿no? Eso hizo bajar las resistencias a las personas que eran igual a él y bajar las resistencias a las personas que eran igual a mí, ¿no? Porque veían como las dos perspectivas. Al final es lo bueno que tiene un equipo diverso, que al final llegas a realidades muy distintas, porque al final te diriges a distintos tipos de personas. Entonces, para mí eso es clave y luego no rendirse, ¿no? Yo un jefe que tuve, me recuerdo una ocasión en la que le presenté otro proyecto y me decía, pero si esto ya me lo presentaste una vez y le dije, sí, pero me dijiste que no. He cambiado la portada. Y al final se acabó haciendo, ¿no? Lo normal cuando presentas algo disruptivo es que inicialmente te digan que no, ¿no? Y yo creo que cuando crees en algo no hay que rendirse, hay que ver cómo puedes volver a plantearlo y qué errores has cometido para que te digan que no esa primera vez. Al hilo de esto que comentas, Blanca, esto me pasó nada más llegar a Deloitte. Hype, subidón, vamos a hacer muchas cosas, hago una presentación, no sé qué, tal, la estrategia. Y me acuerdo que el antiguo responsable me escuchó pacientemente, con sonrisa. Le di la PPT, tal, cogió, abrió un cajón, la metió en el cajón y dice, me parece maravilloso, pero el despacho no está preparado para hacer esto. Dentro de 3 años me lo vuelves a preguntar. Pues eso que para mí fue un shock, diciendo, ¿cómo coño? O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Un poco con el tiempo he aprendido que efectivamente hay que proponer las cosas cuando el despacho con las organizaciones están preparadas para que eso suceda, ¿no? Entonces, asociado un poco a esto de los perfiles más senior, lo primero que hay que hacer es generar valor. Vuelvo al discurso base, ¿no? Si tú le aportas valor en general, los socios saben y quieren ganar clientes, propuestas, dinero, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, si ellos ven que tú le puedes ayudar, ya has ganado la posición, ¿no? Pero creo que también hay que hacer autocrítica, ¿no? Es decir, ¿por qué no nos entienden? ¿Por qué ese socio no ve valor? Y después de autocrítica a lo mejor pasa que es un socio mayor que se va a jubilar haciendo sus informes y hay que dejarle que se jubile tranquilo con sus informes. O sea, tampoco hay que tener una ambición desmedida. No lo vamos a hacer todo el primer día y en la gestión del cambio a veces hay el no cambio. Es decir, esto no lo voy a tocar y con el paso del tiempo se va a extinguir. No pasa nada, no tengamos miedo a eso, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que hacer es la autocrítica de por qué esos socios no nos están entendiendo. ¿Cuáles son las barreras y qué está en nuestro tejado? La comunicación, que lo habéis comentado varias veces, el modelo de negocio que está detrás de lo que hacemos, la resistencia porque ellos están viendo que esto impacta en su cuenta de resultados y no quieren que eso suceda. Y yo creo que hay que hacer un análisis muy profundo en términos de autocrítica para ver
por qué no llegamos y cómo podemos llegar, ¿no? Pero, y dándole un poco la vuelta a la pregunta, sí que me preocupa menos no llegar a los socios más senior, me preocupa no llegar a los perfiles más jóvenes. Y eso nos pasa también, ¿eh? O sea, nosotros tenemos a lo mejor asociados que no llegan a los 30 años que dicen a los equipos para abajo que no utilicen no sé qué herramienta y que lo hagan a mano. Es que me cuesta entenderlo, os lo confieso, pero me preocupa mucho más que un poco a lo mejor por cómo se estudia en las facultades todavía o por un cierto remanente que hay en el sector jurídico, estamos viendo que hay chavales de 30 años con un nivel de aversión a la tecnología un poco preocupante. O sea, y que es que no sé si esto tiene solución, porque el socio mayor en algún momento se va a jubilar. El chaval joven le quedan 30 años todavía con nosotros, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros esto. Es que además, eso uniendo con lo que decía Jorge, yo creo que no es un problema de talento senior, es un problema de gente que escucha, hay gente que no escucha, gente que sabe explicar, gente que no sabe explicar. Y porque nosotros nos hemos encontrado talento senior que ha apostado por la innovación desde el minuto cero y lo preocupante, coincido contigo, Alberto, pues todos esos que todavía les quedan unos cuantos añitos de profesión, que con eso es con lo que los tenemos más crudo. Efectivamente. Estamos ya en hora. Nacho, no sé si quieres cerrar con la próxima sesión que pondremos en marcha. Bueno, más que cerrar, simplemente anticipo la sesión y ya dejo a Albert que cierre oficialmente. La próxima sesión, según un poco lo que fue votado cuando estuvimos presentando, va a tener, y está conectado con esto, tiene que ver con los nuevos marcos de trabajo en el sector legal. Es un poco de la temática sobre la que hablaremos. Albert. Correcto. Sí, nos veremos dentro de poco. A toda la comunidad le pasaremos, igual que ya hicimos, un aviso con tiempo para que os podáis apuntar, etcétera, etcétera. Estamos aprendiendo aún los tempos que tiene nuestra incipiente comunidad, nuestro grupito de compañeros de vida. Y nada, agradeceros a todos los que habéis estado hoy, tanto en la sesión como conectados, como enviando mensajes por este tiempo. Ha pasado volando 1 hora y media, pero ha servido como si fueran 20 años. Así que muchísimas gracias, Blanca, gracias también Ana, Jorge, Beatriz, a Nacho, a Alberto, por tu tiempo y evidentemente a Fabio. Nos vemos en breve. Esta sesión quedará grabada y la volveremos a emitir en breve. También la podéis tener en LinkedIn Live y la compartiremos también por Twitter, actualmente X. Así que a todo el mundo, gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Chao. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós.